Bueno, un placer que esté con nosotros el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lichert. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, si Mauricio Macri no es reelegido, aquí en el 2019 falta muy poco, ¿qué país va a dejar Cambiemos? Bueno, seguro que un país mucho peor que el que recibió hace 4 años atrás, ¿no? Con más inflación, con más pobreza, con más desocupación, con un endeudamiento que no teníamos, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le ata las manos a este y al futuro gobierno. Un país sin esperanza, ¿no? Sin perspectiva de futuro. Y creo que perdió una gran oportunidad porque si bien había problemas en la economía, había problemas sociales cuando le tocó asumir en el 2015, quizás pudiera haber encarado otro camino, haber propuesto otro proyecto a la Argentina, pero evidentemente eligió mal el camino y hoy ya no tiene retorno. Y Miguel, cuando dice que eligió mal el camino, ¿se refiere a que eligió mal la política económica para llevar adelante en la Argentina o un mal cálculo de la realidad argentina? Creo que las dos cosas. Creo que se equivocó en el diagnóstico y después propuso un modelo económico que evidentemente estaba destinado a fracasar. Muchos se lo advirtieron o se lo advertimos con antelación, pero estaba de alguna manera determinado lo que iba a ocurrir. Porque ¿Y él qué decía? Porque usted dice, algunos se lo advertimos. ¿En qué momentos? Creo que él estaba convencido y siguen convencidos de que es el único camino posible, ¿no? La propuesta hoy que hace el gobierno, que hace el presidente, es más de lo mismo. Y en todo caso, si ganan, hacerlo más rápido. Sí, pero este camino... Pero no se está planteando ninguna autocrítica, no se reconoce que los resultados del plan económico están muy lejos incluso de lo que ellos mismos habían prometido, ¿no? Porque yo recuerdo la campaña electoral de Macri en el 2015, incluso sus primeros años en el gobierno, nos prometía una inflación de 1 dígito, reducir la pobreza, el eslogan de pobreza cero, generar inversiones, generar reactivación de la economía, crecimiento, empleo. Nada de eso ocurrió. Ahora, gobernador, lo dijo Roberto Lavagna hace algunas horas, el 40% de los argentinos no quiere a ninguno de los dos extremos, ni al macrismo ni al kirchnerismo. ¿Por qué usted con Lavagna? Bueno, quizás por eso, quizás porque entendimos que era necesario salir de un debate que es un debate viejo de la Argentina. Es la misma discusión la que estamos sosteniendo hoy que la que sostuvimos en el 2015, ¿no? Una discusión sobre 2 proyectos de gobierno. Hoy tenemos, si se quiere, entre comillas, la ventaja de haber podido comprobar que el proyecto de Cambiemos, que en todo caso hace 4 años era una propuesta, era un conjunto de buenas intenciones, hoy ha demostrado también su fracaso y me parece que el país tiene que salir haciendo una síntesis de la experiencia. Discúlpeme, usted lo define como fracaso porque en su provincia fue derrotado por el peronismo. Cambiemos. Cambiemos fue derrotado en Santa Fe, pero fue derrotado... Sabiendo que salió tercero, ¿no? Sí, pero fue derrotado prácticamente en todas las provincias. Pero más allá de los resultados electorales, que en todo caso vienen a reafirmar lo que estamos diciendo, los resultados duros de la economía, los indicadores económicos, los indicadores sociales están mostrando el fracaso. Hoy seguimos tirando para adelante las expectativas, o sigue el gobierno tirando para adelante las expectativas de semestre en semestre, planteándonos ahora que en un segundo gobierno entonces vamos a ver los resultados que no se vieron en estos 4 años. Pero todo indicaría que si se profundiza esta política, obviamente los resultados van a ser peores. Gobernador, lo escucho con atención con este diagnóstico interesante acerca de un Mauricio Macri que deja una Argentina mucho peor de la que encontró en 2015 y por otro lado esta preocupación que usted expresa sobre el presidente Mauricio Macri diciendo si me toca gobernar nuevamente voy a hacer lo mismo y más rápido. ¿Puedo suponer que con esos 2 postulados que usted acaba de expresar, de alguna manera nos da un indicio también de cuál sería su idea frente a un eventual balotaje entre Mauricio Macri y Alberto Fernández? Bueno, yo estoy trabajando, como muchos otros, para tratar de evitar que se dé ese escenario, ¿no? Para lograr que la Argentina tenga otra posibilidad, otra alternativa,
que en la polarización que hoy está planteada pueda terciar una propuesta alternativa, por eso estamos trabajando con Roberto Lavagna. Y creo que eso sería lo mejor que le podría pasar a la Argentina. Obviamente, llegado el momento de un balotaje, cualquiera sea, tendremos que analizarlo en ese momento cuál es la postura más adecuada, sobre todo teniendo en cuenta los intereses de los argentinos y del futuro, ¿no? ¿Sentía que Pichetto podía llegar en algún momento a quebrar su orientación política y finalmente terminar con Mauricio Macri? No, debo reconocer que me sorprendió, porque nosotros veníamos teniendo diálogo con él, con el gobernador Schiaretti, con Sergio Massa también, con el gobernador Urtubey, con lo que era Alternativa Federal, veníamos teniendo diálogo con la idea de fortalecer una propuesta alternativa justamente por fuera de Cambiemos y por fuera de Unidad Ciudadana o de Todos Ahora. Me sorprendió absolutamente que de un día para otro apareciera en el campamento de Cambiemos. Pero bueno, es parte por allí del pragmatismo que hoy se ha instalado, ¿no?, en la política argentina, que permite que distintos dirigentes salten de un lado para otro sin mayores explicaciones y que de alguna manera la sociedad lo acepte y lo tolere, ¿no? Ahora, yo soy de los que creen en la política de ideas, de valores, de coherencia a lo largo del tiempo, y bueno, evidentemente no todos pensamos lo mismo, ¿no? Gobernador, el propio socialismo fue víctima de esos saltos de charco. Lo tenemos al dirigente Roy Cortina participando en el espacio de Cambiemos. ¿Cómo la verdad recibieron que la para noticia? nosotros no nos sorprendió porque de alguna manera es un dirigente que venía ya muy cerca de Cambiemos, pero objetivamente para nosotros es un golpe porque va en contra de las posiciones que hemos tenido como partido político. Somos un partido orgánico, tenemos decisiones nacionales y el camino que ha adoptado Roy Cortina va en contra absolutamente de la decisión del Partido Socialista. Gobernador, ¿qué visión tiene, o me imagino maneja diferentes hipótesis sobre el escenario electoral? ¿Usted cree que todo esto va a quedar resuelto en octubre o va a haber un balotaje en Argentina? Y en caso de un balotaje, insisto con esto, el socialismo, ¿a quién respaldaría, no? Si hacia el Frente de Todos o a Juntos por el Cambio, que es el partido del oficialismo. Yo creo que todavía el final es abierto, si bien hay un gran esfuerzo, obviamente, por fortalecer la polarización, creo que hay muchos argentinos que todavía no han definido su voto y que son muy críticos del gobierno actual, pero también son muy críticos de la experiencia anterior, sobre todo de los últimos 4 años. La realidad es que Argentina lleva 8 años de estancamiento, que la pobreza en estos 8 años, con ligeros vaivenes y con un crecimiento ahora en este último tiempo, pero se ha sostenido arriba del 30%. O sea que pensar el futuro, desde mi punto de vista, es pensar propuestas nuevas, propuestas que puedan salir de esa polarización. Para eso estamos trabajando. Obviamente que la realidad hoy indicaría que hay muchas más chances de las dos fuerzas que están más instaladas, de Fernández y de Macri, pero bueno, creo que todavía hay un escenario abierto y me gustaría llegar a las primarias y después llegar a octubre y recién ahí podremos tener un panorama más exacto de lo que puede pasar, ¿no? Lo escuchaba Lavagna hablar de un 40% para el registro que tienen ustedes, bueno, por lo menos la gente más cercana a él, que todavía no ha tomado una postura o que quiere una tercera opción de esta polarización que se plantea. ¿También está de acuerdo con ese 40%? Sí, digamos que es una cifra difícil de medir objetivamente. Encuestas hay de todo tipo. Hoy las encuestas sabemos que son también una herramienta de marketing electoral y cada uno la usa a su manera, pero creo que el escenario todavía está muy abierto, que la realidad económica puede jugar a favor o en contra del gobierno según cómo evolucione en los próximos meses. Y creo que en la medida que la gente se va metiendo más en la campaña, va escuchando los candidatos, la propuesta, la trayectoria, la imagen de Roberto Lavagna y fundamentalmente su propuesta económica, porque hoy si hay un problema en la Argentina es un problema de política económica. Si hay algo
que está golpeando a todos los sectores de la sociedad son justamente los malos resultados de la política económica, y me parece que si hay alguien en la Argentina que tiene conocimiento, experiencia y en su haber, el haber conducido un proceso de recuperación de una crisis muy profunda, es justamente Roberto Lavagna. Gobernador, el socialismo pierde la provincia de Santa Fe, pero retiene la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, no solamente la ciudad de Rosario. Hoy el 75% de los santafesinos viven en ciudades y comunas gobernadas por el Frente Progresista, ¿no? Más de 200 comunas y más de 25 ciudades, entre ellas las dos más importantes, Rosario y Santa Fe. Así que la elección local fue excelente, hicimos una gran elección legislativa también, tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados. Obviamente, lo más importante, que era la gobernación, efectivamente la perdimos por 4 puntos. Creo que hicimos un gran esfuerzo, y además fue un logro para nosotros, que es un partido pequeño como el Partido Socialista, haber gobernado Santa Fe durante 12 años consecutivos, no estando alineados con las fuerzas nacionales, lo cual siempre nos pone en un lugar de desventaja, ¿no? Es decir, la polarización nacional obviamente nos dificulta ¿A usted el camino. le tocó competir con Miguel del Cel? Sí, efectivamente, en el 2015 me tocó competir con Miguel del Cel y con Omar Perotti, que también fue candidato del peronismo en aquella oportunidad, en el 2015. Justamente desde el lugar del que viene, ¿cómo toman las declaraciones y cómo toman la idea de una posible reforma laboral en la Argentina? Digo, las declaraciones, recientemente mencionábamos de un empresario importante de la Cámara diciendo que quería despedir sin pagar ninguna indemnización y que sea como Sí, Estados yo creo Unidos. que el título de la reforma electoral, el gobierno o el presidente Macri lo utiliza como un eslogan que le cae bien a los oídos de muchos empresarios, o de la mayoría de los empresarios, que le cae bien al Fondo Monetario Internacional. Creo que lo que tenemos que discutir en Argentina es cómo creamos empleo, cómo generamos actividad económica, cómo recuperamos un proceso virtuoso de crecimiento de la actividad y de empleo, y a partir de allí, con los gremios sentados en la mesa, porque no podemos discutir ningún tema que tenga que ver con el trabajo en la Argentina sin la voz de las organizaciones gremiales y también de las organizaciones empresarias. Se puede pensar a futuro si hay que introducir reformas, pero lo que no se puede hacer es pensar en imponerle a los trabajadores, y más en una situación de crisis, una reforma que tenga que ver con reducir conquistas o con reducir los derechos de los trabajadores logrados a lo largo de tantos años. Gobernador, gracias por haber venido. Nada, a ustedes. Muy amable. A ustedes, muy amables. Nosotros tenemos que hacer una pausa hasta las 5, como siempre, hacemos minuto a minuto. Después de la tanda vamos a estar hablando de un tema que preocupa, porque advierten que está en peligro.